no hay problema. Conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas de información. Y hoy, por una cuestión de extrema necesidad, porque realmente es una extrema necesidad, invité a Fernanda Cafa y se sumó también Belén Gómez, referentes del tema responsabilidad social e empresarial. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Cecilio, ¿cómo estás? Un placer poder compartir este espacio. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Vos, Belén, cómo estás? Lo mismo digo, la verdad que agradecida por estar entre amigos, que admiro mucho. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, les cuento cómo surge esta iniciativa en el conversatorio hoy, pensar en esto de la responsabilidad social empresarial. Resulta que Administración Gerencial, la cátedra que doy en la UTN, incorpora este tema, pensando en el plan luego, es tema obligatorio dentro de la cátedra, responsabilidad social empresarial, y yo de RCE prácticamente soy prácticamente un analfabeto, y hay cosas que tengo aprendidas y las tengo mal aprendidas. Cuando digo las tengo mal aprendidas, vamos a romper el hielo. Yo tenía entendido que prácticamente que una empresa haga RSE es hacer caridad con la humanidad. Pero ustedes dos me acaban de decir que Cecilio estoy Ujú. totalmente equivocado. Así que a partir de ahora silencio el micrófono y escucho a las que saben. No es una cuestión de que silencies el micrófono, sino que va a ser una conversación, mate de por medio, desde la virtualidad. La verdad que cuando nosotros con Belén arrancamos a hablar con nuestros estudiantes, la primera pregunta que le hacemos es ¿quién es responsable acá? Así arrancamos el primer día de clase, para que ellos tomen dimensión del desglose de la responsabilidad social, en este caso empresarial. Cabe aclarar que nosotros en nuestra cátedra se llama Gestión de la Responsabilidad Social en las Organizaciones, y como habrás visto, les sacamos la E de empresas. En sus orígenes, la responsabilidad social se conocía y se pensaba solamente para las empresas. Se creía que solamente las empresas podían ser socialmente responsables. Con recorrer de los años y con camino recorrido, nos hemos empezado a dar cuenta que en cualquier lugar, en cualquier institución, en cualquier organización, o cuando dos o tres personas se juntan, hacen responsabilidad social. Y es responsable aquel que se hace cargo no solo de lo que dice, sino de lo que hace. Y así arranca nuestra cátedra de responsabilidad social. ¿Sí? Empezar a hacernos cargo no solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y le sumamos un plus. Y empezar a comunicarlos. Gran problema que tienen todas las organizaciones, no solamente las empresas. Nos pasa a nosotros en la facultad la gran problemática que tenemos a la hora de buscar la información y nos empezamos a dar cuenta que hay muchas situaciones que refieren a la responsabilidad social, que hacen mucho énfasis, y que la desglosan y que la analizan, pero no se dan cuenta que están haciendo responsabilidad social. Hasta que nosotras llegamos, golpeamos la puerta de la oficina y preguntamos para hacer nuestro reporte, a ver qué información estamos manejando. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que hay muchísimas acciones que con el solo hecho de contarlas ya es un montón, ya es un montón. Así que bueno, después agregamos un poco de valor compartido. El eslogan, de hecho, de la Agenda 2030 de los ODS es solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Entonces, también hacemos mucho hincapié en esto de trabajar en un buen equipo. Y este valor compartido como, como plus de la responsabilidad social, ¿no? Y después hablamos esto que decías vos, que vos creías y lo que creyó un montón de gente históricamente, que responsabilidad social era sinónimo de filantropía, ¿sí? Cuando hablamos de filantropía, hablamos de la acción de dar por dar, sin recibir nada a cambio. Entonces, todas las empresas se veían el compromiso de tener que ayudar. Iban y le golpeaban la puerta a la empresa, tengo un torneo de hockey, necesito sponsor, y la empresa le tenía que dar.
tengo una reunión, necesito por filantropía, netamente filantropía. Entonces ahí es donde empezamos a ver y a estudiar de cambiar ese concepto de filantropía asociado a la responsabilidad social, que si bien no está mal, ¿sí? Porque creo que en determinado modo todos lo practicamos, cuando hacemos cambio de placares, cuando hacemos cambio de temporadas que no usamos más, lo que no se usó este año tiene otra función, eh, pero siempre buscamos algo a cambio. Y ahí empezamos a pensar y a hablar y a decir la responsabilidad social. Cuando le damos a esa persona esa bolsa con ropa que mis hijas no usan más, y hay algo que haya que arreglarlo, entonces le decís, mira, tenés que acondicionarlo, ¿sabes coser? ¿Sí? Te podemos hacer un proyecto, hay muchos proyectos de financiamiento que ya no dan dinero efectivo, sino que dan maquinarias, y eso es la responsabilidad social, ¿sí? Ahora, si le damos la máquina de coser, no hacemos nada tampoco. Entonces tenemos que acompañar en ese proceso de que esa persona se dignifique con ese trabajo. Y ahí empezamos otra vez a recaer en la responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo dignificamos a todas estas personas, parte de una sociedad que puede ser una iglesia, puede ser un club, puede ser un municipio, una junta de gobierno, el barrio, la facultad, ¿sí? Entonces empezamos a darle más peso. ¿Y qué estamos convencida con Belén? Que cuando hablamos de responsabilidad social y cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, que la podemos encontrar en la bibliografía como responsabilidad social empresaria o responsabilidad social en las organizaciones o en las corporaciones, ¿sí? Que es la otra terminología que se usa también, nosotras estamos convencidas que la responsabilidad social garpa, porque en definitiva es rentable, porque ese empleado, si está en conocimiento que esa organización es socialmente responsable, ese empleado tiene la camiseta puesta. Y si ese empleado tiene la camiseta puesta, es un empleado productivo, ¿sí? Entonces es mucho más rentable. Entonces, en un principio decíamos a la larga. Hoy yo no sé si tan a la larga. En el mediano plazo, la responsabilidad social es mucho más rentable. De hecho, Belén tiene su doctorado en este tema de economía y la verdad que es así. El tiempo nos empezó a dar la razón. ¿Cuáles son los pros y los contras? Los pros es esto, que en definitiva es rentable, trabajás en un ambiente confortable. Los otros días hablábamos con una colega y nos decía, todos quieren trabajar en el área de sustentabilidad. Y sí, porque es la que no tiene problemas, busca soluciones. Pero, y de contra, es que todos tenemos que estar convencidos. Desde el de allá arriba, las pirámides cada vez se achatan más, la llegada a los altos mandos tiene que ser más fluida para que esto se permita, ¿sí? Entonces, de esa manera creemos nosotras que se empieza a hacer la responsabilidad social. Después de medirla, ¿sí? Tenemos que tener indicadores que nos empiecen a mostrar que esta responsabilidad social es efectiva, ¿sí? ¿Cuáles son esos indicadores? El mundo nos los está pidiendo, ¿sí? Nuestro planeta nos los está pidiendo que seamos un poco más socialmente responsables. La temperatura de los océanos está cambiando y no lo podemos permitir, entonces tenemos que empezar a pensar en el cuidado de nuestro medio ambiente. El mundo nos está llamando para decir, señores, hay que hacer algo. Entonces empecemos a educar con estas herramientas. ¿Qué decimos nosotras en la facultad con Belén? Ojalá nosotros hubiéramos tenido una materia electiva de estas condiciones y no tener que salir a buscar toda la información que buscamos después, ¿sí? Estos alumnos nuestros ya salen con estas herramientas en su formación, ¿sí? En sus conocimientos. Entonces, es un plus. Es un plus porque en esas organizaciones donde ellos se van a desarrollar, si la responsabilidad social no está, ellos se van a dar cuenta y ellos lo van a poder plantear. Entonces va a ser un agente identificador y diferenciador de este trabajador, ¿no? Y si ya está, no quedan fuera de la jugada. Ya saben de qué están hablando.
¿sí? Porque hoy por hoy, los otros que nos están exigiendo ser socialmente responsables son los consumidores. Porque los consumidores prefieren pagar hasta un poquito más en un producto de una marca que apoya al medio ambiente, que tiene relación con sus valores. Entonces, los propios consumidores nos están diciendo, basta de publicidades vacías. Preferimos aportar un poco más, preferimos un producto un poquito más caro, pero algo que realmente tenga relación y se sostenga en el tiempo. Y ahí empezamos a hablar de sustentabilidad, ¿sí? Hoy por hoy, las grandes empresas para ganar nuevos nichos de mercados y mucho más mercados internacionales, tienen que tener un modelo de gestión sustentable. Tienen que tener todos estos lineamientos de alguna manera trabajados. Y si vos me decís hay que trabajar todo, es imposible. Es complicado. Pero al menos empezar a pensarlos es un montón. Empezar a pensar que nuestra organización puede cuidar el medio ambiente, puede respetar a nuestros empleados, puede respetar a nuestros clientes, que esta trazabilidad que está tan de moda ahora, que nuestro proveedor también sea socialmente responsable. Entonces, mi criterio, mi política como organización sea que nuestros proveedores tengan esta manera y que nuestros clientes le contemos de qué manera estamos trabajando nosotros para que ellos nos copien. Porque esto es boca a boca, más allá de ganar un posible nicho de mercado con esta filosofía de vida. Porque en definitiva es eso, es una filosofía de vida. Y es lo que nosotros le decimos a nuestros estudiantes. Nosotros, así como somos, así como estamos acá, en nuestro marco de la responsabilidad social, compartiendo un mate con ustedes, somos en nuestra vida. Yo no puedo cerrar la computadora y salir a patear tacho de basura, ¿sí? De hecho, nosotros acá en la ciudad de Concepción del Uruguay, gran crítica que le hacemos a nuestra ciudad, no tenemos recolección diferenciada de residuos. Yo en mi casa tengo 2 tachos y en mi patio hago compost. Nadie me lo obliga, ¿sí? Pero son mis principios acorde a lo que yo estoy formando. Y lo otro que nunca perdemos de eje es que formamos personas. Formamos excelentes profesionales, porque tenemos la posibilidad de estar en una facultad que nos permite desarrollarnos como es UTN, excelentes profesionales, de mucha calidad, pero formamos personas. Y esto tiene que ser, creo, el eslogan, ¿sí?, principal de esta campaña, por lo menos de la nuestra. Qué lindo todo lo que decís. Belén, no sé si estás todavía por ahí, sabemos que estás con algunas cuestiones de la Estoy familia. acá. ¿Qué agregarías a lo que dijo Fer? No, la verdad que ha estado brillante, ¿no? Dale que me tengo que tomar el mate. No, no, por favor. La verdad es que parece mentira que hoy estemos, o que hoy ya podamos decir, quienes hace un par de añitos que nos dedicamos a la temática, em, poder afirmar esto, ¿no? De que básicamente la sustentabilidad genera rentabilidad y viceversa, como un círculo virtuoso, ¿no? Porque a veces lo internalizamos tanto que perdemos de vista que no hace tanto tiempo que todavía esta confirmación dividía a mitad de la biblioteca entre quienes éramos fantasiosos, por así decirlo, o ilusionistas, y mitad de la biblioteca que descreía de este vínculo, ¿no? Y veía cualquier estrategia o acción de sustentabilidad como meramente un gasto o un maquillaje. Em, Sinceramente, o las personas que hemos trabajado en esta temática, que estamos trabajando en esta temática, creo que no nos detenemos por la pasión misma, pero si tal vez pudiéramos entre todos compartir cómo es que comenzamos a trabajar en esta temática, porque en nuestros momentos no existían cátedras como existen hoy, como la que lidera Fer en la Facultad Regional de Concepción del Uruguay, acá en UTN, que precisamente trata todos estos temas y de manera voluntaria, convocando a alumnos y alumnas de todas las carreras de la universidad. Pero digo, si no fuera por eso, nosotros
Tal vez tuvimos alguna mención en alguna materia o escuchamos de algún lado, pero lo cierto es que los profesionales que nos dedicamos a esto, seguramente si nos ponemos a pensar, vamos a coincidir en que esta pasión, por así decirlo, viene del boca en boca, de que seguramente tuviste un referente que te enamoró o que te inspiró para poder pensar que otra forma de hacer negocios es posible, otra forma de gestionar organizaciones es posible, ¿no? En mi caso, me acuerdo de dos personas y una de ellas es Fer, entonces digo, reconocer que fuimos inspirados por otras personas que nos enamoraron de esta forma de trabajar y tomar o recoger el guante de que tenemos que lograr lo mismo con otras. Porque si bien hoy no tenemos que debatir en esto de que la sustentabilidad genera rentabilidad y viceversa, los tiempos cambian y a veces cuando nos dejamos estar, un golpe de timón puede llevarnos de vuelta a pensar que son conceptos excluyentes. Entonces, hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer, y en cada uno de los vectores de la economía, en lo que a mí me toca, por ejemplo, en el seguro, y habrá en otros, con diferentes tipos de maduración, pero digo, hemos logrado mucho, no hay que dejar de seguir trabajando insistentemente para culturalizar, para evangelizar sobre la temática. Bien, qué lindo, qué lindo, qué linda, qué pasión y qué realmente amor que tienen por esto, ¿no? Yo cuando pienso en RCE, me viene a mi mente un montón de cosas, como le pregunto, les cuento una cosa que hice yo en mi tesis, investigué cómo deciden los gerentes, y la pregunta que le hacía a los gerentes es, ¿qué es para usted la toma de decisión? Y se quedaban pensando y no te llegaban a decir con palabras concretas eso tan clave, tan básico para los gerentes. En el tema este, yo sé que ustedes la tienen recontra clara y yo estoy aprendiendo. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Con una definición. Eh, Cuando, Pero una definición en base a ustedes hoy. vos sabés que cuando nosotros definimos la responsabilidad social, son acciones de manera voluntaria. Nadie nos puede obligar a ser socialmente responsable. Eso es lo primero que dejamos en claro. Pero lo otro que también dejamos en claro es que cada uno tiene que formar su propia definición de responsabilidad social. Y eso es lo que hacemos con nuestros alumnos. Darle la libertad y la gran responsabilidad de formar ellos su propia definición de responsabilidad social. ¿Desde dónde? Desde los ejemplos, desde los marcos teóricos que les brindamos, ¿sí? De esta teoría del valor compartido, de Pacto Global de Naciones Unidas, de IARCE, que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, de la ISO 26000. Hay mucha información de marco teórico de esto, pero de todo eso, cada uno de nosotros necesita formar su propia definición de responsabilidad social para que esto sea realmente rico y para que realmente lo podamos sostener en el tiempo. Vuelvo. El primer concepto es que nadie nos puede obligar a ser socialmente responsable y es una acción voluntaria. Y eso se replica en las organizaciones. De hecho, ISO 26000 es eh, la única ISO que no se certifica. Se puede trabajar bajo un modelo de responsabilidad social, bajo un modelo ISO 26000, pero no se puede certificar. Porque en el momento que nosotros certifiquemos, lo estandarizamos y nos estará obligando a trabajar de esa manera. Entonces deja de ser responsabilidad social. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar una definición de responsabilidad social, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es el voluntariado. Y así fue como nació en las universidades. Cuando hablamos de responsabilidad social universitaria, como organización, ¿sí? Los principios de la responsabilidad social universitaria son los voluntariados. ¿Sí? A nivel universitario está Úrsula, que es una organización que habla de la responsabilidad social universitaria y que tiene muchísimo material para trabajar. ¿Sí? Y cómo el estudiante, que ahora también está como propuesto el tema de los créditos, ¿sí? Cómo, y mucho más nosotros que somos formados en universidades públicas, cómo le devolvemos a la universidad lo que la universidad dio por nosotros. Bien, ¿quién no? Bueno, yo estuve ad honor en muchísimos años
en la facultad y lo sigo haciendo, porque charla que me invita, charla que voy. Charla que voy, charla que yo necesito, porque aparte es una cuestión de corazón, ¿no? Fer, hay que ir a dar una charla, vamos, allá vamos, agarramos el auto y vamos. Entonces, yo creo que si queremos definir la responsabilidad social, es un acto voluntario en relación al valor compartido y que empezamos a articular cuando empezamos a contar lo que estamos haciendo. Hay que mirar para atrás por siempre, para tomar impulso y seguir más adelante. Para eso sostenerlo en el tiempo. Y ahí empezamos a hablar de sustentabilidad. Cuando empezamos a hablar de sustentabilidad, empezamos a hablar de la gobernanza, ¿sí? De cómo son esas organizaciones, empezamos a hablar de la sociedad, no estamos solos, tenemos vecinos, tenemos empresas competidoras, tenemos clientes, tenemos proveedores, y hablamos de gobernanza, sociedad y medio ambiente, ¿sí? Hay que cuidar nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque el mundo nos los está pidiendo. Entonces es un factor súper importante. Esa sería mi definición de responsabilidad social. Bien, venimos recontra bien. O sea, hay un tema que yo, tratando de dejarles algo escrito a los alumnos, me pongo a pensar qué cosas pueden ya ser claves como para que ellos se lleven algo escrito. Creo que esta conversación va a enriquecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que era extremadamente importante porque los otros temas que fuimos viendo ya los tenían masticados, por una cosa, por otra, pero esta era mi debilidad. Entonces dije, ¿qué cosas considero que se tienen que llevar de mínima mis alumnos, nuestros alumnos? Y dije, bueno, ¿qué es? Ya lo definiste. La otra es, ¿qué problemas puede llegar a tener una organización? Ya no hablo de empresa porque te escuché. Una organización a los efectos de implementar dentro de esa pequeña o gran organización la responsabilidad social empresarial. ¿Qué problemas puede llegar a tener? Yo creo que el primer gran problema, que creo que yo no llega a ser un problema, lo primero es la comunicación, es fundamental. Que todos estén en conocimiento de que esa organización tiene internalizado la responsabilidad social. ¿Dónde lo vemos? En la misión y en la visión. El día que ese directorio decida, ¿sí? Se comprometa a ser una organización socialmente responsable, lo tiene que mostrar. ¿Y dónde lo mostramos? No en un contrato, ¿sí? En la misión y en la visión, tiene que estar internalizado ahí. Una vez que nosotros lo empezamos a dar a conocer, ¿sí? No solamente a los altos mandos, sino a toda la organización se empieza a comprometer con los mismos valores. Entonces va sumando. Es un poco como decía Belén recién, esto también va en boca, ¿sí? Porque no solo empezamos a hacer acciones aisladas, ¿sí? Porque si no, un equipo de fútbol va y hace una ayuda, llegan todos un alimento no perecedero y lo llevan a un comedor. Y son todas aisladas. Y hay un montón de acciones que si tienen un mismo norte, suman muchísimo más. Podemos hacer trabajo interdisciplinario. Hemos analizado varias organizaciones que una cosa es la estructura del trabajo de la organización del objeto y otra cosa es el área de responsabilidad social y sustentabilidad. Entonces, en esa área se proyectan, depende del modelo que elijan, pero hoy por hoy se está eligiendo mucho la Agenda 2030. Entonces, a ver qué ODS son prioritarios para este año. Delimitan. Entonces, se forman equipos de trabajo que abordan determinados ODS y salen trabajos interdisciplinarios fabulosos, porque aparte, seguramente dentro de la estructura de la organización, vos estás trabajando con tus jefes. Y en este momento es tu idea y tu jefe te tiene que hacer cargo a vos. Entonces, se invierten los roles de responsabilidad social, de responsabilidad en general, pero se trabaja articuladamente. Y eso es muy enriquecedor. ¿Cuál es la otra cuestión que tienen? Es que el común de la gente piensa que para hacer responsabilidad social necesitas una multinacional y millonadas de pesos, dólares, euros. Y no, nos estamos dando cuenta que con pequeñas acciones y con el solo hecho de comunicarlas es un montón. Entonces, son herramientas que van mutando
minuto a minuto te diría, ¿sí? Porque también va acompañado de una cuestión de necesidad del consumidor, ¿no? Digo de necesidad para no decir que esto es una moda, porque no nos gusta decir que esto es una moda. Nosotros que estamos en el ámbito académico y por ahí lo estudiamos, en los 90 fue la calidad, todo el mundo te daba calidad, ISO 9000, ISO 14000, ISO 9001, 2, 3, y que era una moda. Y no, sirvió para ordenarnos, sirvió para trabajar bajo un modelo y tener un producto de calidad, ¿sí? Un servicio de calidad. Hoy por hoy nos está sirviendo para entender que se puede hacer sin perder calidad otro tipo de trato en los negocios, otra manera, más cordiales, sin bajar la calidad, sin perder, pero sí sumando, ¿sí? Entonces, creo que eso es un gran mito que tiene, que la responsabilidad social es multinacional y que solamente las grandes cadenas. Y el otro gran problema es que tenemos que empezar a decirles a nuestros alumnos, a enseñar que ellos tienen que discernir entre cuándo es responsabilidad social y cuándo nosotros decimos cartón pintado, ¿sí? Eh, Porque nuestros consumidores nos están diciendo basta de estas publicaciones vacías. eh, no, yo no contamino, por eso soy socialmente responsable. No, flaco, vos no contaminás porque por ley no podés contaminar. Y la responsabilidad social está un paso más arriba de la ley, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el otro gran desafío que tenemos por delante. Y por último, y no menor, es el financiamiento. Yo creo que el día que a nivel política de país se tome como eje prioritario pensar una agenda en la sustentabilidad, por no decir la Agenda 2030, yo creo que las cuestiones van a cambiar, porque ahí todos vamos a tener que ponernos al día y vamos a tener que poder empezar a pensar acciones para que eso suceda. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y vos sabés que generalmente tengo un estándar por una cuestión de alguien que me dijo que esto de el episodio sea media hora grabado, pero está tan rico esto que si vos me decís, Cecilio, seguimos charlando, yo no tengo problema. Yo no tengo problemas, yo tampoco. A mí, si es Eh, algo que logramos con Belén, es que terminamos enamorándonos de todos los proyectos que por ahí está un problema, te voy a decir, porque siempre los continuamos y mi marido un día me dijo, ¿alguna vez te van a pagar por todo lo que decís? No sé. Pero bueno, acá bueno, estamos. bien. Bueno, Es está bueno el que me pensar trae los pies a eso. la tierra. Está bueno pensar eso porque, a ver, vos le dijiste, es un acto Es voluntario. voluntario. Sí, Y nosotros nadie te puede elegimos. decir absolutamente nada. Yo recién cuando te escuchaba y ese tipo de cosas y demás decía, yo hasta hace un tiempo era sí, 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 pero para un poquito, a ver, ese sí, 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 tiene un límite también. Sí, no, por Yo supuesto. me pongo a pensar en cualquier tipo de organización, y si la organización es todo voluntad, 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 y no recibe algo a cambio, más allá de que satisfactoriamente, emocionalmente, se recibe, porque se recibe dando, se recibe un montón. Pero sí es cierto que necesitamos el sustento, porque si no, de hecho, no seríamos sustentables. No, y si no, de hecho, más allá de eso, necesitamos seguir formándonos. Eh, entonces, necesitamos aportar a la causa para seguir capacitándonos, para seguir sumando experiencias, para seguir sumando eventos. Y hoy por hoy, más allá de que nada, yo tengo el acompañamiento de toda mi familia. Llega un momento que mis hijas hablaban, ¿de qué ODS estás hablando, mami, hoy? Porque es así, Para que nosotros, no. claro, gracias a Dios tengo el acompañamiento de mi casa y el acompañamiento de mis autoridades. Yo trabajo en la facultad y bueno, después también tengo trabajo privado que vivo de esto, ¿no? De generar los reportes, de auditar empresas, de Ah, generar bien. ideas, eh, como consultoría, pero específicamente de sustentabilidad, y de hecho que lo hago con Belén. Eh, Nada, si también tenemos una parte económica que
que hay que llevar adelante, ¿no? Entonces, Bien, en eso sirve. vos sabés que cuando tocas ese tema, mucha gente me dice, Cecilia, lo bueno es que haces por los emprendedores, ¿lo cobrás? Yo te digo, mirá, yo directamente, ¿qué les puedo llegar a cobrar a los emprendedores? Emocionalmente mucho, pero indirectamente crezco un montón, Sí, crezco mucho. Entonces, a veces la acción puede estar acá, pero el beneficio puede estar acá. Y eso es cuestión de entenderlo. Pero lo ideal, en este momento me lo estoy poniendo en mi mente y lo estoy llevando adelante en la manera que lo voy pudiendo hacer, esto de unir, entonces, que sea sustentable y sostenible para todos. para todos, claro. Estuvimos hablando de qué es, qué problemas encontrar o desafíos, me encantó la palabra desafíos, aunque en realidad como ingeniero te digo, ¿cuál es el problema? Porque a partir de ahí la mente cambia y es otra historia. Em, y soluciones que has encontrado para poder implementar exitosamente la RSE o la GSE. Eh, No, RSE o RSG. eh, Organizaciones, nosotros, la perdón. cátedra se llama GRCO, GRSO. GRSO. Eh, Soluciones muchas. Vos sabés que, eh, pero Cuando vuelvo. me refiero a soluciones, me refiero, o sea, entiendo lo que es, lo que hice llevar adelante, me encontré con estos problemas. Ujú. ¿Qué soluciones hay para que realmente, como organización, hagamos una efectiva responsabilidad social organizacional? Es decir, ¿cuál sería la receta? No hay. ¿Ok? Receta mágica no hay. Sí, ¿Ok? creo que la organización, la cabeza de la organización tiene que estar convencido de que esto es posible, ¿sí? Ya eso es un gran paso. Después, lo otro y que también a mí me gusta, que es mi otra faceta, es el vincular. Tenemos que vincularnos con socios estratégicos. De hecho, el ODS Elite que tenemos es el ODS 17, que son las alianzas estratégicas, eh, en donde nosotros tenemos que ser medio de vinculación entre esas organizaciones. Y mira lo que te voy a decir porque te debe haber pasado en esto. Hay un emprendedor que quiere posicionar su producto o le está buscando la vuelta, pero vos sabés quién se lo puede comprar. Vos sabés a dónde puede apuntar. Entonces, ese nexo, ese vínculo, genera una acción de responsabilidad social también. Entonces, y es una solución, ¿sí? Cuando hoy por hoy no hay financiamiento y esa es la gran problemática que teníamos, pero cuando en su momento llegamos a generar algunos proyectos con financiamiento de la provincia o de nación, cuando hablamos de financiamiento de la provincia, hablamos de poderes, de un programa que se llamaba Poder Popular de la provincia de Entre Ríos, de los cuales muchos emprendedores se hicieron de sus herramientas para trabajar. Nosotros lo que hicimos con ese poder popular, por ejemplo, instalar paneles solares en una escuela rural. ¿Sí? Fue la primera escuela rural de la provincia de Entre Ríos de tener paneles solares. No nos dio para los acumuladores, así que sale el sol, se activan los paneles, baja el sol, se conecta, tenemos un disyuntor inteligente. Eh, y vos me dirás, pero es una provincia es una escuela de la provincia, no paga luz. No, pero el Estado tampoco lo paga. ¿Sí? Pero más allá de la acción de generar el vínculo entre la escuela, departamental de escuela, la universidad que hizo la parte técnica, la empresa que nos vendió los paneles solares, que en el marco de su responsabilidad social los instaló sin cargo. Entonces, vos fíjate, ya empiezan a entrar más actores. Entonces, ¿qué le queda a la empresa? Un grupo de investigación de la facultad, que es el grupo de investigación de Fernando Raffo, puso una estación experimental en el techo de la escuela para ver si realmente recibía la radiación pertinente y sacó números, valores específicos de la materia, le dieron una mención especial en un congreso. Entonces siguió dando que hablar el proyecto de la escuelita. ¿Qué pasó? El vecino se acercó a la escuela. Entonces, ¿a qué se acerca la escuela? A ver qué instalaron. ¿Por qué? Porque en el campo tienen el mismo problema. Entonces, el que instaló los paneles le empezaron a pedir presupuesto a lo de los campos. Entonces, mira cómo sumó. Bien, esas son las soluciones que necesitamos. Esas son las alianzas estratégicas
para poder seguir sumando. Y así hacemos responsabilidad social. Es entre muchos, ¿sí? Yo creo que otra actividad que suma muchísimo es dentro de las organizaciones o de las empresas, que los empleados tengan sus lugares y sus espacios necesarios para pasarla bien, ¿sí? Eh, por ahí tenemos muchos ida y vuelta de que están comiendo y están comiendo con la computadora, entonces no cortan. Y es el hecho de diseñar 4 bancos con una mesa y decir, chicos, bajen la tapa, coman media hora y vuelvan. ¿Sí? Ese espacio que le brindás, ese desenchufe, vienen con aires renovados y son mucho más productivos. Volvemos a lo mismo. Termina siendo la responsabilidad social una herramienta productiva. ¿Sí? Vamos a jugar al fútbol después que salimos. Bueno, por ahí la empresa puede participar. De hecho, los achirenses, el club Los Achirenses, es de Bonín, del frigorífico. ¿Sí? Entonces, lo hace dentro de su marco de responsabilidad social. Las personas que juegan para ese equipo, que juegan, tiene equipo de fútbol, equipo de hockey, bueno, ahora tiene una cancha muy, muy linda ahí en la entrada de Colón, les da trabajo, pero les permite un horario que puedan ir a entrenar. ¿Sí? Desgraciadamente en nuestro país, tengo mis hermanos que son deportistas de toda su vida, elite, y nunca pudieron vivir del deporte. Tengo mis hijas, jugaron toda la vida, todo al pádel muy bien y no pueden vivir del deporte, tienen que seguir estudiando, mis hermanos trabajando, pero, ¿me entendés? Entonces la empresa le da la posibilidad, y eso es responsabilidad social. Aquella empresa o aquella organización que piensa en una colonia de vacaciones para los hijos de sus empleados en la época de receso. ¿Qué les permite? Y que el empleo no falte, ¿sí? Y es una acción de responsabilidad social, ¿sí? Aquella empresa, bueno, Belén se tuvo que desconectar un rato, pero, por ejemplo, Río Uruguay Seguros, que es donde trabaja Belén, hace campañas de concientización en lo que es el tráfico, los accidentes, y va a las escuelas. Vos decís, venden seguro, y sí, porque a ellos les sirve esa persona esté educada en la rama vial, en la temática vial, para que no choque. Entonces al seguro le conviene, le es rentable esa responsabilidad social que genera, ¿sí? Ese cuidado del medio ambiente, esas charlas que vamos a dar. En la facultad, por ejemplo, nosotros, otra de las acciones que tenemos, que yo siempre le digo a los alumnos, la facultad hoy tiene el programa de la Facu en Bici. Aquellos alumnos que no tienen movilidad, la facultad te presta por el año de marzo a diciembre la bicicleta, casco y el candado. ¿Es obligación de la facultad? No, lo hace netamente voluntario. Es una acción voluntaria de la facultad. ¿Ayuda al pibe? Y sí, porque le hace la vida más fácil. Y en realidad la responsabilidad social, más allá del voluntariado y del corazón que le ponemos, es hacerle la vida más fácil al otro. Y en definitiva terminamos siendo más rentable porque ese alumno tiene la camiseta puesta. Porque mira lo que hizo la facultad por mí. ¿Sí? El ofrecer las becas de servicio. Hoy, la otra vez, tuvimos un percance con un alumno que se descompuso porque no sabíamos, estuvo 3 días sin comer. Tenía que preparar un final, la mamá no tenía plata para mandarle, y es una realidad. Nada, pusimos cartas en asunto, la facultad le dio, no le regaló nada, ¿eh? Le dio una beca de servicio. Ese alumno no se va más de la facultad. Entonces, cualquier organización que genere o que sume ese granito de arena hace que el empleo se ponga la camiseta. Y esa Sí. camiseta es impagable. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y estoy mirando el tiempo y la verdad que hermoso cómo Da para un venimos. capítulo 2. Sí. No, da como para que, bueno, de hecho con vos ya nos ofreciste y creo que ya Sí. pensé el tema que vamos a trabajar con los alumnos ya en clase. Eh,
ODS y sus proyectos finales, que ya lo hicimos con Karen en su momento. Pero bueno, Podemos eh, hacerlo con las dos miradas. Karen tiene una mirada muy particular de la Agenda 2030 y por ahí podemos complementarnos tranquilamente para hacer le voy a esta decir, le voy charla a más invitar, le voy a abierta. invitar, le voy a invitar, le voy a Por invitar, supuesto, no hay le voy a invitar. ningún problema. Bien, bien. Bueno, te invito a empezar a cerrar. Sé que el tema del cierre por ahí lleva su tiempo de procesamiento mental. Mientras lo haces, desde la UTN, tu universidad, Facultad Regional Delta, Ingeniería en Sistemas de Información, te doy las gracias. Ahora sí, silencio por un ratito el micrófono. Después te cuento, hacemos un tercer tiempo, como para ya hablar entre nosotros. Pero, Fer, hoy es tu momento. Contale a la humanidad, porque esto no sabemos que está orientado a estudiantes, pero lo puede escuchar cualquier persona. Silencio micrófono y las palabras finales son tuyas. Yo creo que el mensaje final es que se animen, sea cual sea la acción. Nunca, nunca, nunca puede ser negativo. Si lo hacemos de corazón y pensando en el impacto que vamos a generar, y cuando digo impacto es en lo que va a quedar, ¿sí? Y es como decíamos hoy con Belén, nosotros tenemos que seguir formando para que siga esto subsistiendo, porque si no, nos genera que ser un poco egoístas. Y te puedo asegurar que lejos estamos de ese tipo de pensamiento. Entonces, mi mensaje hoy es que se animen, que es posible pensar organizaciones que tengan valores compartidos y que empiecen en un modelo de gestión sustentable, ¿sí? Que se animen a proponerlo, que si no está, se animen a proponerlo, que van a encontrar no muchísimos más que sí, porque si no sería un placer. Y yo creo que es ese desafío el que tenemos que enfrentar, el empezar a buscar eso sí, con acciones, con maneras, con buenas maneras y con alianzas estratégicas. Porque vuelvo y me quedo con el eslogan de los ODS. Solos vamos muy rápido y llegamos seguramente, pero si los proponemos en alianza y en equipo, llegamos mucho más lejos y dejamos mucho más impacto. Así que nada, animarse. Muchísimas, muchísimas gracias, Fernanda Cafa, licenciada en Organización Industrial por la UTN, y creo que estás haciendo tu tesis de maestría, o ya la Ya hiciste. está, ya está, ya ¿Ya está. la defendiste? Sí, ya está, ya está. Mirá vos. Soy especialista, soy magíster, soy Bien, bien. bromatóloga, soy docente. Vi eso. Bueno, eso es para otro capítulo, digamos, por ahí tocar el tema de Todo, los todo suma, bromatología. todo suma. Pero hay un bichito ahí que te llevó a la bromatología. Lo leí hoy en tu currículum y dije, "Apa, no Sí, sabía". Pero bueno, cerremos la grabación y empecemos el tercer perfecto. tiempo. Esto que empezamos a hacer recién es parte del tercer tiempo. Fer, gracias. Dejamos de grabar. Cuando quieras. Bye, bye, bye.